se me cruza la televisión porque yo acudo a un programa de televisión a contar mi experiencia como alumna ciega de periodismo. Lo que sucede que, claro, el revuelo que se forma cuando Canal Sur anuncia que ficha para la siguiente temporada, para la nueva temporada, a una periodista ciega, yo creo que hemos sufrido un retroceso en estas últimas décadas. Creo que hubo un boom en los años 80, 90, sobre todo, fue una etapa dorada para los periodistas con discapacidad, y creo que estamos, pues quizás, con el péndulo hacia el otro extremo, ¿no? Y bueno, se cierran demasiadas puertas. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, qué alegría estar de nuevo contigo como cada semana en esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla. @COSENFE Sevilla es nuestro canal oficial en YouTube para que nos sigas. Suscríbete, es gratis, y le actives a la campanita para que cada semana a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular, estés atento a un nuevo episodio de esto que es Las Voces de la Inclusión. Es periodista, expresentadora de informativos en Canal Sur TV y también es escritora, miembro además de la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión. Cuenta con varios premios de reconocido prestigio. A ciegas en Manhattan es su primera obra narrativa, una novela. Es poeta, tiene publicados 3 poemarios: Alma Atrapada, Paraíso Íntimo y Matronalia. Además, es la primera periodista con discapacidad visual que presentó informativos en televisión de España, aunque todo eso ella lo empezó en la radio, en Onda Total. Para hablar de los galardones se encuentran varios premios de periodismo y también de literatura. Actualmente escribe columnas de opinión para eldiario.es y tiene un canal de entrevistas aquí en YouTube. Hablamos de nadie más y nadie menos que de Nuria del Saz. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por haberme invitado a este podcast de Las Voces de la Inclusión. Y para nosotros es un gran placer, Nuria, tenerla en este podcast por hablar y visibilizar sobre la discapacidad en los medios de comunicación. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Esto lo dijo Helen Keller. ¿Cuál es su opinión sobre la frase de la semana, Nuria? Bueno, pues Claudio, es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Yo creo que la vida hay que explotarla al máximo, hay que vivirla en plenitud, cada uno desde su circunstancia, con sus circunstancias, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a arrastrar si podemos volar, ¿no? Y yo creo que si miramos en nuestro interior, cada uno de nosotros sabe perfectísimamente qué significa ese vuelo. Cada uno con sus anhelos, sus sueños. ¿Es usted la primera? Me puedes tutear, ¿eh? Ya, como tú quieras. Bueno, perfecto. ¿O eres la primera periodista con discapacidad visual que irrumpe en el escenario de los medios de comunicación audiovisuales de España, puntualmente aquí en Andalucía? 3 décadas de vida profesional se dicen pronto en los medios de comunicación, pero empezó en la radio. ¿Esa experiencia cómo ha sido, Nuria? Bueno, yo empiezo en la radio muy jovencita, con 14 años, en una radio absolutamente casera y doméstica, que emitía desde mi propia casa a través de la frecuencia modulada en Sevilla. Ese fue mi campo de entrenamiento, mi pista de entrenamiento, porque diariamente, con 14 años, hacía un programa musical que empezaron a escuchar mis compañeras de colegio, vecinos del barrio, el boca a boca se fue extendiendo. Pensemos que hablamos de 1989, una época... 35 años ya, lo que yo tengo de vida incluso. Una época en que no hay redes sociales, obviamente. Entonces la frecuencia modulada para los jóvenes de los años 80 era nuestra fuente de música, de información. La radio estaba muy viva, bueno, sigue estando muy viva, pero ahora digamos que tenemos la atención dividida o dispersa por en muchas plataformas. Sí. Pero tener un programa de radio en la FM significaba estar en un sitio muy visible. Entonces, ya te digo que no solo de mi barrio, de institutos próximos y lejanos, empiezo a hacer ese programa de radio y bueno, ahí un poco que confirmo
mi pasión por la comunicación. Y aunque yo ya quería, y en mi proyecto estaba estudiar periodismo, pero ahí es como, sin ningún lugar a dudas, tengo que estudiar periodismo. Confirmadísimo, ¿no? Confirmado, sí. Y estábamos hablando de una adolescente de 14 De años. 14 años. Por favor, a quienes nos escuchan, no hagan cuentas, no hagan cuentas. 50, ya te lo No, digo ya, yo. claramente son 50 años de vida. Esto de discapacidad y los medios de comunicación, ¿cómo, bueno, empezaste en la radio, año 1989, romper paradigmas, pasar de la radio, que una persona con discapacidad visual, pues en la radio, y las personas con discapacidad en la radio no se ven su discapacidad, pero ¿en qué momento llegas a la televisión en donde haces historia en España y en el mundo además? Pues mira, llego a la televisión por una casualidad, porque entre mis metas, mis objetivos nunca estuvo la televisión, por razones obvias, ¿no? Si para cualquier periodista ya es complicado o era complicado, vuelvo a insistir, ahora tenemos muchas plataformas, pero en ese momento es muy complicado acceder al medio audiovisual. Y yo nunca lo pensé, sinceramente. Yo tenía claro que sí, que con suerte trabajaría en la radio. Porque, bueno, desde los 14 a los 24 que empiezo en televisión, en esa década me formo, estudio periodismo, hago radio en radios locales, en radios ya más grandes como Onda Cero. Y bueno, pues habría sido mi camino natural. Paréntesis, además porque tienes una voz privilegiada, ¿no? No solamente es tener las ganas, es tener el talento para la radio. Y bueno, voy a ese programa y a partir de ahí surge una oportunidad de presentarme a un casting de presentadores para un nuevo canal que se abría ese año 1998. Y yo me presenté, llevé mis noticias escritas en braille y acudí. Y bueno, pues al cabo de unos meses, no fue inmediatamente, de hecho yo pensé que no me iban a coger, me llamaron y me propusieron el gran reto, que también lo era para mí. Yo no tenía experiencia como presentadora de informativos, que no había acabado la carrera aún. Y entonces todo ese primer año en televisión, yo estoy terminando cuarto de periodismo. Y bueno, ya después me licencio y continúo. Entonces, eso fue pues para mí un camino muy natural dentro de lo que es un estudiante de periodismo que se está buscando la vida. Lo que sucede que, claro, el revuelo que se forma cuando Canal Sur anuncia que ficha para la siguiente temporada, para la nueva temporada, a una periodista ciega. Pues año 98. Sí, pues fue gigante. Se dio una rueda de prensa, ponte un 5 de septiembre, y ese fin de semana yo salía en todas las portadas de la prensa. Y fue como un shock realmente, porque yo era una estudiante de periodismo que estaba abriéndose camino, ¿no? Irrumpiendo en los medios de comunicación. Y bueno, pues la verdad que fue complicado al principio, porque tienes un doble reto, o un triple, si me apuras. Es tu primera vez en televisión, no pasas desapercibida, no es como que sales claro. Y bueno, si te equivocas no pasa nada, tienes a todo el mundo mirándote ese día. Y en aquella época donde los medios de comunicación audiovisuales, radiofónicos y escritos tenían una mayor fuerza sí, aún, pero ¿no? todo el foco, yo creo que aquello fue el 4 de noviembre quizás. Yo creo que empecé en noviembre, si no me falla la memoria. Y ahí está la hemeroteca, cualquiera que busque en el 4 de noviembre, creo, de 1998 me va a ver por todas partes. Salí hasta en la Gaceta Universitaria, o sea, salí de lo chico a lo grande. Y que además te entrevistaron periodistas del mundo en general. Claro, ya una vez que en España se conoce la noticia, porque fue a nivel nacional, salí en la portada ahora lo ves, creo que la tengo ahí arriba, en un cuadrito, sí, ahí está. En la portada del ABC de televisión, del suplemento de televisión que tenía ABC, salí en la portada, o sea, fue una experiencia súper bonita. Lo que pasa es que uno en ese momento, o sea, yo lo valoro más con el tiempo, que lo ves y dices,
pues qué ajena estaba yo a todo eso, ¿no? Porque en mi mente estaba hacerlo bien, ir al día siguiente a la tele y dominar aquello que era nuevo para mí. Y el reto que supuso fue, pues eso, ¿no? Mi primera vez en televisión, con toda la prensa mirándote, porque el día que yo debuté en televisión tenía prensa en Canal Sur. Y después que la discapacidad era esa otra pata que yo me sentía responsable de esto. No, o sea, yo por mí quiero hacerlo bien por mí profesionalmente, pero que después, no te digo que vaya a marcar un antes y un después, pero que esto puede abrir muchas conciencias. De repente encenderle, despertar a alguien que ves que cree que eso no es posible, y si me ve ahí puede pensar, oye, pues igual yo también, o igual en mi televisión también, o en mi periódico, o en mi radio, ¿no? Claro. Entonces, siempre he tenido muy presente esa faceta de concienciación y visibilización, aprovechando el escaparate tan de privilegio que yo tenía. Entonces, yo estaba más en eso que en la prensa. Y por eso estás invitada hoy en el podcast de COSENFE Sevilla. Como periodista con discapacidad, ella ha roto muchos esquemas, muchas barreras para otros periodistas con discapacidad de Sevilla y de Andalucía. Ojalá, si en algo he contribuido o contribuyo, yo creo que ese sería mi mayor premio, porque mencionaba lo de los premios. Te contaré que los he tenido durante años guardados en un armario, porque a mí siempre me ha dado pudor exhibirlos, tenerlo en casa. De hecho, cuando monté el estudio y dije, no, mira, voy a tener un espacio para mí, ¿no? Para tenerlos presentes, porque creo que yo, por ese afán de, bueno, de no darle importancia a los premios, de tener los pies en la tierra, nunca he querido alardear de nada. Y los tenía repartidos por casa de mi madre, por casa de mi hermana, y los he tenido que pedir. Digo, me da mucha vergüenza pedirlos, digo, pero claro, es que ahora como que los quiero tener, ¿no? Pero claro que hay que exhibirlos. Es bonito, sí. Sí, es verdad. Muchas veces no queremos que se exhiban esas cosas, pero a veces es necesario hacer un lado la modestia aparte y mostrar eso. Voy a hacer una pregunta que, aunque incómoda, es necesario hacerla. ¿Cómo ha sido esa relación de Nuria del Saz precisamente visibilizando la discapacidad, no solamente con su presencia como persona con discapacidad visual, periodista con discapacidad visual, sino también como persona que quiere que la discapacidad sea visible en los medios de comunicación? Yo he tenido la fortuna de estar trabajando en un informativo que tenía entre sus premisas, no porque yo fuera presentadora ciega, ¿no?, sino porque eso estaba en la esencia del tipo de informativo que hacíamos, que era de mucha conciencia social, de anteponer los temas sociales a la política, por ejemplo. Entonces he tenido esa suerte, que he trabajado en un formato en el que podíamos visibilizar muchísimas realidades, da igual, la discapacidad entre ellos. Y ya después, como comunicadora, ya te digo que yo he llevado como un segundo trabajo que autoimpuesto, elegido a medias, ¿no? Pero al final tú dices, no, esto yo tengo que aprovechar esta plataforma para visibilizar. Siempre estoy disponible, he estado, pero hablo en presente porque siempre estoy disponible para medios de comunicación para hablar sobre estos temas. Bueno, para contar mi experiencia, para contarte cómo lo veo yo, y ya no solo medios de comunicación, al final vas ampliando, que tengo que ir a un instituto, a un colegio, pues igual, en la medida de mis posibilidades, de mi tiempo. Es muy raro, o sea, yo creo que no he rechazado todavía a nadie por... No, doy fe que eres una periodista demasiado dispuesta para siempre. Los colegas, siempre, sí. Porque bueno, aparte como periodista, sé la importancia, ¿no?, de que cuando alguien te solicita, o sea, cuando yo he pedido, he necesitado, lo que quiere es que las puertas se abran, ¿no? Entonces no seré yo la que las cierre, ¿no? Desde luego. Claro. Nuria, hablábamos ahora sobre, off the record, por supuesto, de las oportunidades para las personas con discapacidad, y dentro de los medios de comunicación también, esas oportunidades, visibilizarlas y tenerlas. ¿Cómo? Ese es un tema, Claudio, que a mí me entristece,
porque creo que sigue faltando muchísimo por hacer. Tenemos muy normalizada la discapacidad, es verdad que se habla muchísimo de ella, de la inclusión, que se ha avanzado con respecto a otros años. A nivel macro yo creo que sí, aunque sea en concienciación y visibilización, por supuesto. Y aparte porque las propias redes sociales permiten una cosa, que sea la persona con discapacidad la que se visibilice, ¿no? Sea productor de su propia Sí, información. y creo que está muy interesante porque al final desde tu primera persona, ya sea en TikTok, en Instagram, tú lo habrás visto, ¿no? Personas con discapacidad que hablan con mucha naturalidad de su discapacidad física, sensorial, te hablan de su día a día, lo tienes ahí. Pero claro, si lo llevamos al terreno de la empleabilidad de los periodistas, ¿no? De dedicarte profesionalmente como periodista, yo lo veo, no sé si es muy exagerado decir, más complicado que nunca. Al menos es la sensación que yo tengo de cuando hablo con estudiantes de periodismo y de comunicación ciegos. Yo creo que hemos sufrido un retroceso en estas últimas décadas. Creo que hubo un boom en los años 80, 90, sobre todo, fue una etapa dorada para los periodistas con discapacidad y creo que estamos, pues quizás, con el péndulo hacia el otro extremo, ¿no? Y bueno, se cierran demasiadas puertas. O sea, sientes que hoy Yo ya creo no que es... yo lo siento, no tengo estadísticas, pero es que no veo a muchas personas con discapacidad en los medios, no las veo. Y que ya son profesionales Ujú, en comunicación y en ujú. periodismo, ¿no? No las veo. Veo gente que está estudiando periodismo y que no llega a acceder a eso, o si lo hacen de forma muy residual. No, la palabra no es residual, pero bueno, en espacios muy, muy pequeñitos. Y ahora la tecnología ayudaría más que nunca, porque la tecnología siempre es la gran aliada de las personas con discapacidad y más en la discapacidad sensorial. Porque yo hablo de los periodistas ciegos, ¿no? Los periodistas ciegos con la tecnología adecuada no tenemos barreras, no las tenemos con la tecnología adecuada, ¿no? Pero esto es el mismo caso de un miope sin gafas. Un miope sin la tecnología adecuada, que son sus gafas, tampoco podría estar trabajando. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Además que vemos hoy en los medios de comunicación, no existen personas con discapacidad No se ven, presentando no se ven, noticiero o presentando telediarios o presentando algún programa en general de televisión, no lo vemos. no lo vemos. Lo vemos en cuanto a las fundaciones o aquellas organizaciones que tienen que ver con la discapacidad, que ponen a un periodista con discapacidad, Ujú. pero de resto no, No se ve. no lo Y eso en los vemos. años 90 sí se veía, sí se veía. Nunca lo vamos a ver a nivel generalísimo, no lo vamos a ver así nunca, pero bueno, sí se daba, sí se daba. Un campanazo de Ahí, alerta, ¿no? totalmente, sí. Yo creo que es algo, no solo ocurre con la discapacidad, creo que en general avanzamos en cosas y retrocedemos en otras también. Una de las actividades importantes de COSENFE Sevilla es que en diciembre se celebra la Semana de la Discapacidad y los Medios de Comunicación. El año inmediatamente anterior, 2023, tuvimos la primera edición de esa semana, que contamos con la participación tuya como ponente en esa semana en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Allí hiciste una gran ponencia, experiencias de vida, anécdotas y todo ese proceso que también hoy nos estás relatando a través de este podcast. ¿Cómo ves que la universidad o las facultades de periodismo en este caso y de comunicación se siga fortaleciendo desde ahí una conciencia de la inclusión en los medios de comunicación para las personas con discapacidad? Bueno, creo que fueron unas jornadas muy interesantes y muy importantes porque le estás dando una visión a los futuros periodistas sobre una realidad y es que hay compañeros que son personas con discapacidad y podemos estar por ahí ayudando a eliminación de prejuicios, a facilitar la inclusión después en las redacciones. Después te encuentras de todo. Hay gente que no quiere Claro. trabajar con periodistas con discapacidad, yo los he tenido al lado, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista es importante que vaya el alumnado en general, todo el alumnado, ¿no? Para que vean otras realidades. Después, para las personas que tienen discapacidad, para los estudiantes que tienen discapacidad, es muy importante conocer testimonios de quienes han estado antes
escuchar experiencias, para no repetir esquemas o lo que decimos, ¿no? De escarmentar en cabeza ajena. Yo creo que sí, que hay que escarmentar en cabeza ajena. Y para los que están por encima, para los líderes de los medios, para los directivos, las personas responsables que tienen que contratar, tiene que estar, se tiene que hablar. Y creo que eso, que fue muy interesante porque incluso tú con tu discapacidad te abres a otras discapacidades, porque las casuísticas son muy diferentes. Y que participaron en esa semana, Nuria, alumnos, estudiantes con discapacidad e incluso recién egresados profesionales con discapacidad en periodismo y comunicación de la Universidad de Sevilla. Claro, y al final compartir información es muy importante. Recordamos a ti que nos estás oyendo a través de @COSENFESevilla, nuestra plataforma en YouTube, para que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y cada semana a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular en España, estaremos publicando un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Seguimos dialogando con Nuria del Saz, periodista, escritora, poeta, activista por los derechos de las personas con discapacidad y activista por el periodismo inclusivo, el periodismo de la discapacidad en los medios de comunicación de Sevilla, Andalucía y España. Una periodista que conciencia en los medios de comunicación, ahora virtuales, digitales, de lo que significa la discapacidad y los medios de comunicación. Vamos a hablar ahora en la faceta de la Nuria que no es periodista. Vamos a hablar ahora de la Nuria humana. ¿Le parece si empezamos con la vanidoteca? Venga. Uno de los premios bastante importantes que hay dentro de su vitrina que podemos observar acá. Es pequeñita, ¿eh? Pero hombre, importante, contundente, pequeñita pero contundente. Es el premio Tiflos, que en aquella época, eso lo hace la Fundación 11, lo entrega la Fundación 11. Sí. En España, pero no fue premio de periodismo, sino premio de literatura. Sí, yo no sé qué edad tendría, 20 años, puede ser. No sé, hablo así un poco de memoria. Yo empecé a escribir poesía también casi que a la misma vez que empiezo a hacer radio. Y casi que todo lo que sé lo aprendí con una profesora en el instituto. Ella me animó muchísimo a escribir y como resultado de esos primeros poemas, una colección de poemas que presenté a los premios Tiflos cuando solo existían Tiflos de literatura, de poesía y novela. O creo que era poesía y cuento incluso, creo que no incluía novela. Ahora ya sí hay novela y premios de periodismo, ¿no? Y me dieron uno de los premios Tiflos de poesía. Y bueno, pues eso para mí fue increíble, porque de tú escribir en el taller de creación literaria con compañeras, todavía en una edad adolescente o primera juventud, y de repente presentarte a esos premios de esa categoría por el jurado que siempre tienen detrás. Siempre he escrito por diversión, por disfrute. Por talento, dilo, por talento. Bueno, es una necesidad vital, claro, de comunicarte. Lo puedes hacer haciendo un programa de radio, grabando teatro en radio, que también lo hacía cuando en esos tiempos, y la poesía era un medio de expresión perfecto para hablar de otras cosas que a lo mejor ni siquiera te atreves, ¿no? Nuria, ¿qué ha significado dentro de este trasegar de este camino de la escritura? Como bien lo decías, es algo terapéutico, es algo necesario para quienes les gusta la escritura, para quienes tienen el talento de escribir. Vamos a ver, como te he dicho, yo siempre he escrito por una necesidad vital, o al menos comencé a escribir por una necesidad vital de expresión, de expresarme, ¿no? En una época complicada, en el sentido que tienes muy poca edad todavía, que estás aprendiendo a entender de qué va esto de la vida, inseguridades, todo lo que todos hemos vivido a esa edad. Entonces, para mí yo creo que era un salvavidas, o sea, realmente. Yo creo que me servía para reflexionar, para estructurar mi pensamiento,
para proyectarme, o sea, es que cumplía muchísimos papeles. Hay que tener claro que en la vida hay que hacer las cosas porque te gusten, porque las disfrutes, o al menos yo lo concibo así. Entonces ya el premio es como, bueno, pues súper agradecida por tenerlo y un día muy bonito que lo compartes en familia y es maravilloso. ¿Qué te hubiera gustado o que hubieras deseado saber cuando comenzaste este viaje por la literatura y el periodismo también para visibilizar la discapacidad? Pues que tal vez ingenuamente, por la edad, yo pensaba que esto de concienciar era muy fácil. Que esto tú hablabas de esto y ya la gente iba a cambiar su forma de ver la vida. Y que porque tú escribieras un artículo, esa persona que lo leyera, pues ya tendría en su cabeza la inclusión, ¿no? Entonces, ya con los años tú dices, bueno, pero qué ingenua, ¿no? Esto es un camino infinito. Un trabajo muy arduo. Es un trabajo muy arduo y además tiene que ser una labor colectiva, evidentemente. Esto no es algo que recae sobre los hombros de nadie, ¿no? Pues eso, no sé si me hubiera gustado saberlo, pero sí fue como un descubrimiento que vas haciendo conforme creces. Como persona con discapacidad visual, hablando ahora de discapacidad, pero ¿cuál ha sido ese mayor reto de Nuria Alzás? Bueno, pues los prejuicios, Claudio. Los prejuicios son el gran reto. Yo creo que no mío, sino de cualquier persona con discapacidad. Porque las barreras físicas se pueden salvar, puedes encontrar la manera. Pero luchar contra el prejuicio de otra persona a veces es insuperable, porque no depende de ti. Nuria del SAS, a ti que nos estás escuchando, también es madre, es esposa, es amiga, es hija, es hermana. El mayor sueño cumplido en la vida de Nuria del SAS. Pues el mayor sueño cumplido, haber sido madre, sin duda. Yo creo que eso hay gente que lo tiene muy innato, muy a flor de piel, y hay gente que no. Y no pasa nada, ¿no? Pero para mí, el tener a mis hijas en el mundo, para mí ha sido el mayor regalo que la vida me ha hecho. Un sueño aún por cumplir en la vida de Nuria del SAS. Bueno, ya parece que desde que una es madre ya los sueños no le pertenecen a una, porque bueno, mi sueño hoy por hoy es ver que ellas son mujeres independientes, formadas, son adolescentes todavía, ¿no? Y entonces uno está en esa etapa de, ay, pues qué será, qué hará, a dónde llegará, quiero que sea feliz. Entonces digamos que si tú me preguntas así rápidamente un sueño, es ese. Supongo que yo, pequeños sueños, pues tengo, pues ahora estoy trabajando en mi próximo libro, que llevo ya un par de años. Bueno, noticia de último minuto. Entonces, pues eso me tiene muy, muy ilusionada. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre provisional que no sé si se quedará, Ancestros, porque hablará, si Dios quiere, sobre mis antepasados. Wow. Sobre Árbol genealógico ahí. Sí, sobre mis antepasados. O sea, yo ese libro lo tengo estructurado, o sea, lo tengo realmente bastante avanzado. ¿Novela? Yo no escribo ficción. Yo no sé escribir ficción hoy por hoy. Igual que A ciegas en Manhattan es una novela, pero está basada en hechos reales. Ancestros está basado en mi propia historia y mi historia familiar. ¿Cuál es la oportunidad que ve Nuria del SAS para las personas con discapacidad en pleno siglo XXI? Bueno, yo confío mucho en las personas y creo que nosotros somos motores. Nosotros, a nivel individual, somos motores, ¿no? Motores de nuestra vida. Entonces, esa oportunidad, como creo que cuesta que venga de fuera, pues creo que es algo que uno tiene que batallar. Y uno tiene que batallar llamando a una puerta, llamando a otra puerta. Yo lo hice. Entonces, esa oportunidad que entiendo que todo el mundo quiere y que necesita, no llega. No llega si tú no te pones en marcha. Si tuviéramos una máquina del tiempo y nos retrocediéramos a la infancia de Nuria del SAS, ¿qué le diría a esa niña que soñaba con ser periodista, que soñaba que desde su discapacidad visual iba a romper barreras? Que siguiera trabajando, que siguiera esos caminos que ella era capaz de ver
Entonces yo a esa niña le diría, sigue haciendo lo que estás haciendo, y lo que estaba haciendo era esforzarse, estudiar, hacer las cosas que le gustaban, centrarse en esos objetivos. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Uf, qué cosa más difícil me pregunta. Es muy difícil porque en mi vida hay afortunadamente muchas personas importantes, según la parcela que hablemos, ¿no? Entonces, y según el tiempo de vida. Entonces, por ejemplo, para mí mi madre y mi padre han sido, y me emociono hablando de ello, importantísimos, porque son las primeras guías. ¿Vivos aún? Mi padre ya por desgracia no, mi madre sí. Entonces, han sido las primeras guías que me han tendido la mano, pero me han dejado volar. Han sido raíces, pero han sido alas, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Después, mi marido es un pilar muy importante en mi vida. Es ese compañero con el que creces, con el que puedes crecer como persona. Y bueno, pues mis niñas, ¿qué te voy a decir? Si eran el sueño de mi vida. ¿Cuál es el lugar favorito del mundo para Nuria del Saz? El lugar favorito del mundo, la orilla de la playa. Ya muy bien. Para Nuria del Saz, ¿qué significa la discapacidad? Bueno, es una circunstancia vital, es una circunstancia que hay gente que dice, no, a mí no me define mi discapacidad, pero yo creo que sí influye mucho en cómo somos y cómo en nuestra forma de superarla, creo que sí moldea de alguna forma nuestra identidad. Yo creo que sí. ¿Cuál sería ese valor para rescatar en la sociedad de hoy? El compromiso, creo. Compromiso. Yo creo que el compromiso. La palabra dada, el compromiso, el decir nos vemos y nos vemos, el compromiso. ¿Literatura o periodismo? A mí es que me encanta mezclarlos. Las dos, ¿no? Sí. Ambas. Una ciudad soñada. Nueva York siempre fue como mi ciudad soñada, pero bueno, la conocí, ya la he visitado, no sé. Pues fíjate que te diría que Sevilla, porque Sevilla es una ciudad que viviendo en ella te invita a soñarla constantemente. A mí no hay nada que me guste más de estar paseando por Sevilla y estar recreándola. Sevilla tiene esa magia, sobre todo en esa zona del río, en esa zona del centro, de la catedral, Sí, de hipnotizar y enamorar. sí. Quien tiene la oportunidad de conocer a Sevilla, ya muy posiblemente quede enamorado. Hemos estado dialogando de manera muy amena con Nuria del Saz, periodista, persona con discapacidad visual, activista por los derechos de las personas con discapacidad, escritora, literata, poeta. Finalmente, Nuria, ese mensaje para aquellas personas con y sin discapacidad, para que exista una Sevilla más humana, más inclusiva, más empática, una España y un mundo más humano, más empático y más incluyente. Bueno, yo creo que si todos abriéramos los ojos, ¿no? En sentido figurado, y estuviéramos más atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, que está muy bien, que nos miremos a nosotros mismos y que, bueno, también tiene que ser así. Y seamos más cálidos, simplemente ser más cálido con el que tenemos enfrente, todo iría un poco mejor, ¿no? Y eso es algo que tan sencillo de hacer, ser amable con el que tienes al lado, ¿no? Y tratarlo simplemente como a ti te gustaría que te trataran. Eso sería con lo que yo me quedaría. Muchísimas gracias a Nuria del Saz por esta maravillosa conversación que hemos tenido en Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. De parte de este servidor, Claudio Vergara, periodista y comunicador al servicio de la discapacidad y la inclusión de Sevilla y su provincia, queremos dar las gracias por permanecer en la audiencia de @COSENFESevilla, en la plataforma de YouTube donde se emite este podcast cada semana, los miércoles a las 11 de la mañana. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte para todos. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.